en lenguaje C. Son dos parámetros. Como siempre, el scanf me va a pedir el formato de captura. En este caso le estoy diciendo que voy a capturar una cadena. Y luego la variable de memoria, que en este caso hemos llamado cadena, donde vamos a almacenar la cadena. Obviamente debe ser por referencia, la dirección. Bueno, y esto es lo mismo. Pasamos en RCX, el formato, primer parámetro, de izquierda a derecha. Segundo parámetro en RDX, la dirección de la cadena. Esto es lo mismo que hacíamos cuando capturábamos un entero. Obviamente es algo que el formato es distinto, ¿no? Bien, eso es todo. Veamos ahora cómo funciona. Ok. Bien, primero lo veremos funcionar en la consola. Bien. Nos vamos a ubicar en el directorio donde está el programa. El programa se llama scanf. Bien, y como ven, el cursor está parpadeando y por lo tanto yo puedo introducir la cadena de caracteres. Okay, ahí está mi cadena. Puede también haber mayúsculas, lo que sea. Bien. Obviamente acá no vemos ninguna interacción con la pantalla, lo veremos más adelante, pero sí lo podemos ver en el debugger. Entonces, este mismo programa se llama scanf, acá lo tenemos. Bien. Listo. Ok, vamos al comienzo. Ok. Bien, empezamos, como siempre, le reservamos el shadow space, mínimo 20 en exam. Pasamos la dirección de la variable que hemos llamado cadena, que en realidad lo que llamamos cadena es esta dirección. Nos vamos a ubicar entonces en esa dirección. 40, 70, 30. Ahora hay puros nulos. Paso dos parámetros, entonces la dirección. ¿De acuerdo? Y el formato. Y le damos F8 para ejecutar la función scanf. Bien, entonces A, B, C, D, E, F, G, H, etcétera, etcétera. Le doy Enter. Y ahí está, señores. Como ven, hemos capturado la cadena de caracteres. Obviamente, esta cadena se almacena en código ASCII. 61 es la A minúscula, 62 en hexa, por supuesto, 62 BS, etcétera, etcétera. H y acá está el null. Este null se lo pone automáticamente el scanf. Entonces, está claro, señores, hemos capturado una cadena de caracteres y lo tenemos en la variable que hemos llamado cadena. ¿De acuerdo? Bien, limpiamos el shadow space y finaliza el programa. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, bien fácil, señores. Obviamente cambia el formato del scanf.
Cuidado acá, tienen que reservar un espacio suficiente para la cadena a nivel de byte. Bueno, y esto es exactamente lo mismo que cuando capturábamos, ¿sí?, un entero. Siempre se le pasan los dos parámetros. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Una consulta. Sí, señor. Igual que en hexadecimal, si se le pone S mayúscula, ¿sale en mayúscula todo? No, ese acá no. Ah, en hexa. No, Pues en hexa es para capturar entero, no cadena. no, digo aquí para capturar cadena en mayúscula, no funciona igual, ¿no? A ver, no le entiendo, digamos, si pongo ahí acá, en el formato. Acá en el programa, no, en el formato. Ajá. Ya. ¿Dónde? ¿Acá? Ajá. No, ahí tiene que ir la S. Si quiero capturar caracteres que se van a almacenar en código ASCII. Ya. Ahora, si usted captura uno por uno y le pone acá X en decimal, obviamente si usted le da el valor en hexadecimal, sí, del código ASCII, por supuesto que lo va a almacenar también. Sabemos que los unos y los ceros dependen de qué queremos que representen, ¿no es cierto? Entonces, si yo en hexadecimal acá con una X con una X ingreso 61, en realidad estoy ingresando ¿qué carácter? La A, ¿no? La minúscula. ¿De acuerdo? Ok. Bien, ahora vamos a ver este otro programa para mejorar un poquito, que es parecido a cuando capturábamos un entero, ¿sí? Ok, vamos a mejorar un poco para que al usuario le aparezca este mensaje, ingresar cadena. Ok. Una cadena puede tener símbolos también especiales, pero de los imprimibles, por supuesto. Todo eso es una cadena. Okay. Y luego que me muestre el mensaje cadena ingresada. Ok, no es nada, esto ya lo conocen, lo que varía es lo siguiente. Ingresar cadena, nos saltamos una línea, cadena ingresada. Cuidado acá el formato, si me va a mostrar una cadena de caracteres, tengo que ponerle este formato, ¿no? El string. Salto de línea y null. Y acá ya lo habíamos visto, el formato de captura también es una S. Y acá no se olviden de reservar suficiente espacio, lo mismo de antes, lo único que varía son los mensajes. Y el programa es muy sencillo, primero despliego el mensaje, esto ya lo saben hacer. Y acá capturamos la cadena. Bueno, el formato es este de acá, ya lo hemos definido, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo de antes. Y luego desplegamos la cadena. Acá sí hay, cuidado, acá hay una diferencia. Acá cuando desplegábamos un entero, el paso de parámetros era por valor o referencia. Por valor. Por valor, correcto. Ahora, si voy a desplegar una cadena, cuidado acá, tengo que pasarle el parámetro por referencia. O sea, no tiene sentido que yo le pase
toda la cadena por valor. Imagínense si le voy a pasar los valores de cada carácter. Entonces, printf, lo único que necesita saber es que le informemos dónde empieza la cadena. En memoria. Dígame en memoria dónde empieza la cadena. Y con eso printf va a ir desplegando cada carácter y cuando encuentre el nulo sabe que finalizó la cadena. Entonces, cuidado acá que esto no va entre corchetes. Bien, esa es la única diferencia con los enteros. Obviamente, el formato. Acá el formato de impresión, obviamente, también, porque no estoy mostrando un entero, voy a mostrar una cadena. ¿Ok? A ver, ahora veamos este programa. Bien. Ustedes saben que el área del string en programación es bien amplio, ¿no? Podemos hacer muchísimos programas que tienen que ver con cadenas, ¿no? Por ejemplo, acá le vamos a solicitar al usuario ingresar su nombre. Entonces el usuario dice Juan. Okay. Y vamos a desplegar un mensaje. Hola Juan. El nombre que hemos introducido. Bienvenido al curso de ensamblado. Ok. ¿Cómo sería el programa? Bien sencillo. Tenemos todos los conocimientos para hacerlo. Bueno, esto ya lo saben. Ingresar su nombre. Hola. El segundo mensaje. Hola. ¿Qué va a ir acá? La cadena que vamos a ingresar. El nombre. Exacto, el nombre. Obviamente en ese porque vamos a desplegar un string. Y bueno. Y termina con este mensaje. Saltamos una línea. Este formato, ya lo sabemos, es para capturar una cadena. Igual acá, supongamos que el nombre no va a tener más de 50 caracteres. El programa es muy sencillo. Desplegamos el primer mensaje. Esto ya lo hemos visto. Capturamos, como siempre, los mismos dos parámetros. Ahora, yo tengo que desplegar este mensaje y obviamente necesito pasar a printf dos parámetros. ¿Cuáles son? El mensaje, hola, etcétera, etcétera. Y además, ¿qué cosa? La cadena con el nombre. La cadena, correcto. Entonces, siempre de izquierda a derecha. Acá lo tienen. Primero en RCX, el mensaje 2. Y en RDX, igual que antes, el nombre del usuario que he capturado obviamente va a estar en cadena. Y entonces le pasamos a RDX como segundo parámetro de cadena. Cuidado acá, no va entre corchetes, hemos dicho. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar, las cadenas se pasan por referencia. Bien. A ver si lo vemos muy rápidamente, es bien sencillo. Acá está, saludos. Empezamos el programa. Ok, guardamos el espacio en el stack. Pasa la dirección, ¿sí?, de la cadena que vamos a desplegar, que como vemos acá, inclusive me está poniendo como comentario, en esa dirección está
este mensaje. Lo mostramos, F8, listo. Ok, ahora el formato. Fíjense, acá me lo muestra inclusive el formato. Ok, y ahora lo que hemos llamado cadena, en realidad lo que llamamos cadena por facilidad va a estar en la 40, 70, 30. Ok. Listo. Ok, ahí está. 40, 70, 30. Bien, y ahora vamos a introducir. Perdón, le voy a dar F8, si no, no me habilita obviamente el teclado. F8. Vamos a la consolita. Juan. Listo. Juan. Ahí está, señores, la captura. 4A es J mayúscula, 75 es la U minúscula, 61 es la A, 6E la N y ahí tenemos el null. Ok, ahora vamos a desplegar esto que está acá, lo vamos a mostrar en la consola. Entonces, vamos a pasar la dirección, no el valor, como hemos visto, ¿a dónde? A R de X. Ahí está. En esta dirección está Juan, ¿no? Y luego el mensaje. Hola, bienvenido, etc. En F. Ok. Y me dice, hola Juan, bienvenido, etc. Bien, entonces bastante fácil, pero hay un problemita. Supóngase que le pedimos su nombre y apellido y el usuario introduce Juan Pérez. Juan Pérez. Huepa. ¿Qué ha pasado acá, señores? ¿Qué ha pasado? ¿No ven nada? El espacio lo cortó. Sí, señor. El espacio lo cortó, señores. Acá no me muestra Juan Pérez, me muestra solo Juan. Bueno, acá habíamos introducido solamente el nombre, pero acá el espacio, como dijo usted, lo cortó. Ok. Esto, señores, no es que sea un error del programa, ¿no? Es así trabaja scanf con la cadena. Cuando encuentra un espacio, entre otras cosas, considera que la cadena ha finalizado. ¿Okay? Considera que la cadena ha finalizado. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo puedo hacer que yo aparezca Juan Pérez, lo que sea, ¿sí? Y pueden haber más espacio y que me respete el espacio y me muestre, ¿sí? Toda la cadena. Por ejemplo, a ver, esta es una nueva versión. A ver si ahora en la nueva versión funciona. Juan Pérez. Ahora sí funciona. Ahora me dice, hola Juan Pérez, antes solamente Juan. A pesar de haber introducido Juan Pérez, ¿no es cierto? Bueno, entonces, señores, es fácil. Vamos a ver. Bien,
Hay una nueva función, bueno, entre las muchísimas que tiene C, que se llama gets. Este también es una función, va a ser externo, por supuesto. A ver, veamos este programa. Ingresar cadena. Han visto cómo este programa respeta los espacios. O sea, no me corta como me cortó acá cuando encontró el primer espacio. Bien, eso lo hacemos que en vez de usar scanf, muy sencillo, utilicemos gets. Y el programa es el siguiente. Bueno, esto ya lo saben. Ingresar cadena, cadena ingresada. No se olviden de su formato de captura. El espacio donde se va a almacenar la cadena. Desplegamos el mensaje. Ok, señor. Y acá está. En vez de hacer un call a scanf, hacen un call a gets. Y solamente le pasan un parámetro. Fíjense qué fácil. ¿Por qué se pasa un solo parámetro y no paso el formato? Bueno, no se pasa el formato. Lo que pasa... Sí, dígame. ¿Por qué no paso el formato? Porque ya sabe que va a recibir una cadena. Excelente, excelente. Ya sabe pues que va a recibir una cadena. Get se usa solo, no voy a usar gets para hacer el input de un entero, ¿no es cierto? Entonces ya se sabe, ¿sí? Que vamos a ingresar una cadena y entonces no necesito hacer pasarle el formato. Entonces todavía más fácil que scanf, que necesita dos formatos. Eso es todo, señores. Bueno, esto ya lo saben. No se olviden que acá se pasa por referencia. Entonces, fíjense que esto ha trabajado perfectamente. ¿Ok? Ha trabajado perfectamente y es lo que hemos visto acá. Entonces, en este caso, miren que no tengo ningún problema con los espacios. Entonces, podemos capturar la cadena con espacio. Y no se olviden, obviamente, acá de get, ¿no? Si no les va a dar un error, por supuesto. Bien. Ahora, señores, vamos a hacer un programa ya más interesante para finalizar. A ver. Minúsculas. Ya. Le vamos a solicitar al usuario, dice introducir su nombre y apellido en mayúscula. Ok, entonces, supóngase Juan en mayúscula Pérez. Bueno, puede tener otro nombre y apellido. El programa lo que va a hacer es mostrarme ese nombre, apellido en minúsculas. Ok, le doy Enter. Su nombre y apellido en minúsculas es Juan Pérez, obviamente, pero en minúsculas.
Ok. Bien, ¿cómo se hace este programa? Ok. Hemos dicho que sobre string se pueden hacer muchísimos programas y en C, señores, mínimo hay unas 20 funciones ¿sí? De manejo de string de cadena. Por ejemplo, hay funciones para copiar un string de un lugar a otro, para concatenar string, conocer la longitud del string, comparar string, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la librería es bien amplia. Obviamente no vamos a verla toda, ni mucho menos, simplemente la idea. Bien, ¿cómo sería el programa? A ver. Bueno, esto ya lo saben, ¿no? Vamos a desplegar el primer mensaje. Acá vamos a saltar al inicio una línea, como ven. Aquí saltó una línea al principio antes de desplegar el mensaje. Bueno, eso lo saben. Aquí está el mensaje, no saltó. No voy a saltar ninguna línea. Y por último, hay dos mensajes nomás. Su nombre y apellido en minúsculas es, y como siempre acá me va a aparecer el string, no la cadena de caracteres. Bueno, como he finalizado el programa, le voy a saltar una línea. Esto ya lo hemos visto. Como voy a capturar una cadena, voy a reservar, en este caso, 50. Reservar espacio para la cadena introducir. Bueno, y acá lo saben, señores. Desplegamos el primer mensaje, que es este de acá. Ok, ¿qué más? Ya, y voy a utilizar obviamente gets, okay, en vez de scanf, porque como va a introducir su nombre y apellido, obviamente va a haber un espacio, puede haber más de uno. Ok, y esto es lo que hemos visto a continuación y no tiene ninguna diferencia, ¿sí? No es necesario el formato, simplemente la dirección de la cadena por referencia en RCX y luego ya. Ahora, señores, necesito, para convertir de mayúscula a minúscula, yo necesito, en realidad, una cadena de caracteres, un string de caracteres, es un array, es un arreglo, ¿cierto? Es un arreglo. Es un arreglo donde cada elemento del arreglo está a nivel de byte, ¿no es cierto? Y yo necesito acceder a cada uno de estos elementos, a cada uno de estos caracteres. Entonces accedo al primer carácter y lo voy a convertir a minúscula. Y así sucesivamente. Pero acá tenemos un problema. Voy a necesitar un ciclo, ¿no es cierto? Un for, si quieren, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema acá? ¿Alguien sabe? El espacio. Controlar el ciclo con el tamaño de la cadena. ¿En qué sentido controlar el ciclo? ¿Qué es lo que me faltaría? Con el tamaño de la cadena. Excelente, el tamaño de la cadena. Porque el usuario puede introducir cualquier tamaño, ¿no es cierto? Ahora, distinto es si yo ese string lo defino en memoria, donde sé exactamente cuánto es su tamaño. Pero si yo le pido por teclado, entonces puede ser de cualquier tamaño. Entonces, una forma de hacerlo, que no es difícil, ustedes mismos podrían hacerlo. ¿Qué hacen? Bueno, recorren la cadena. ¿Sí?
leen el primer carácter y nos preguntamos, ¿es null? ¿No es cierto? ¿Es null? Si no es null, activo un contador. Incremento un contador que está en 0, 1. ¿Ok? Ya sé que la cadena tiene un carácter. Bueno, y así sucesivamente voy barriendo toda la cadena. Y acá cuando acceda, bueno, acá no se ve obviamente porque no es imprimible. Cuando acceda al null y compare ese carácter, null es igual a null, por supuesto que sí. Nos salimos, hemos llegado al fin de la cadena y en el contador va a estar el número, ¿sí?, de caracteres. Sí, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Bueno, les recomiendo que lo hagan en su casa. Es bien fácil. Es recorrer un arreglo, repito, preguntarme si he llegado al número. Incrementar, por supuesto, un contador. Bien, pero C tiene una función para eso. Entre las que hemos dicho más de 20 que tiene. ¿Sí? Y esa función se llama strlen. Si quieren la pueden usar, no es obligatorio, si no se hace en su programita que acabamos de decirlo en palabras. Esto viene de string, cadena y length, ¿no? Longitud. Entonces, ¿qué hace string_len? ¿Para qué sirve? Para que esa función me calcule justamente el tamaño de la cadena. O sea, cuántos caracteres tiene en la cadena. ¿Cuál es su longitud? Okay. A ver, borramos el programa. Ok, se llama función string_len. Ok. Por ejemplo, ingresar cadena. Longitud de la cadena ingresada es 4. Hemos ingresado 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se hace esto? Facilísimo. Ingresar cadena, como siempre. Longitud de cadena ingresada. Cuidado, acá va a decimal, ¿no? Porque voy a mostrar un número, un entero. Este formato, vamos a ver si lo usamos. Sí, con escáner. Okay. Bien, y el programa es muy sencillo. Despliego el mensaje, ingresar cadena, voy a usar scanf, ¿ya? Capturo la cadena y la cadena va a estar en la variable cadena. Bien, ahora voy a llamar a string_len, a esta función. ¿Cuántos parámetros hay que pasar? Lo pueden ver en las funciones de la librería de C. Un solo parámetro. Por referencia, ¿no? Lo único que necesita saber string_len es la dirección donde empieza la cadena. Porque él va a hacer, esta función hace lo que acabamos de decir. Va a recorrer la cadena, va a contar los caracteres y cuando encuentre el null, sabe que finalizó. Y siendo una función, me va a devolver la longitud de la cadena, ¿no es cierto? En este caso me devolverá 4. ¿Dónde me devuelve string_len 4? RAX. Sí, señor, el patrón muy bien en RAX. Sabemos que cuando una función
los enteros, se tiene que respetar esta convención. Ok, y luego lo imprimimos. Bueno, estos saben cómo hacerlo. Obviamente, si quiero mostrar el 4, no se olviden que tengo que pasarlo por valor, ¿no? Ahora, interesante es ver esto, cómo funciona entonces. Es muy, muy sencillo. Bien, empezamos el programa. Bueno, ya sabemos el espacio. Sí, el primer mensaje. El primer mensaje que hemos dicho, ingresar cadena. Muy bien, luego tengo el scan. Me voy a ubicar en la dirección de la cadena. 40, 70, 30. Bien, y voy a introducir entonces la cadena. Okay. Como ven, aquí está la cadena que hemos introducido y termina en null. Bueno, acá el puro null no se nota, pero este es el null final, ¿sí? Ahora fíjense cómo trabaja StringLen. Basta pasarle, hemos dicho, un parámetro que es el inicio de la cadena que está acá en la 40, 70, 30. Eso es todo. Ahora fíjense bien qué pasa en RAX. Le doy F8. ¿Qué aparece acá? Que me devolvió la subrutina, la función 10. Me dice son 10. Y bueno, y si lo cuento son 10 caracteres. Cuidado que no entre el null, ¿no? Son los caracteres sin... Eso es todo y luego lo mostramos, ¿sí? El mensaje diciendo que voy a desplegar lo que hay en RAX, que es 4, ¿no? Pues acá es 10, en este caso era 4. Bien, con eso, señores, entonces vamos a terminar volviendo a esto. Introducir su nombre y apellido en mayúscula, etc. Entonces vimos el gets, porque como hay un espacio, en vez de scanf voy a usar el gets. Y acá, señores, como dijimos, ¿cómo sé yo qué tamaño tiene la cadena que ha introducido el usuario? Es variable. ¿No? Entonces yo tengo que saber cuántos caracteres tiene el arreglo, en otras palabras. Bien, y acá estoy usando StringLen. O si no, pueden hacer su programita. Ok, es lo mismo de antes, un solo parámetro en RCX y llamamos. Y me devuelve ¿dónde? En RAX, como debe ser. Bien, y acá, señores, está nuestro ciclo. ¿En qué consiste el ciclo? ¿En qué consiste el ciclo? Bueno, esto lo sabemos. Voy a usar un modo indirecto por registro, por ejemplo. Esto ya lo hemos visto varias veces. La dirección inicial de la cadena, por ejemplo, en RBX. ¿Qué estoy inicializando acá, señores? En SX. La longitud de la cadena. Claro, el contador, es decir, la longitud de la cadena, por ejemplo, eran 10 caracteres. Eran 10 caracteres. Ok, entonces se lo voy a pasar a ese. Porque necesito manejar un ciclo. En realidad voy a manejar un do, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hacemos? Ok, indirecto por registro, voy al inicio de la cadena,
donde apunta RBX, tomo el contenido y lo paso a AL, por ejemplo. ¿Por qué AL? Bueno, porque los caracteres ocupan un byte, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí yo tengo, vamos a suponer lo más sencillo. Supóngase que ahí hay una A mayúscula. ¿Cuál es la forma de convertir una mayúscula a minúscula? Y lo vimos eso en su debido tiempo. Sumar 32. Con una máscara. Un OR. Ya, hay dos formas. Primero que escuché sumar 32, o sea, en hexa. En decimal se podría sumar 32 también. ¿Y en hexa cuánto? 20. Excelente. Fíjense que a ver cómo andamos, señores de ASCII. Ya, la A mayúscula, suponiendo que es una A, es 41, ¿no es cierto? La A mayúscula es 41 en hexa. Si yo le sumo 32, bueno, y en hexa le sumo 20, 41 más 20 en hexa es 61, que es la A minúscula. Perfecto, ok. Bueno, y así sucesivamente, esto trabaja perfectamente porque las que ha sido hecho así, no sé, son consecutivas las letras. ¿De acuerdo? Pero acá hay un pequeño problemita. ¿Qué pasaría con el espacio? Le sumaré igual. ¿Y qué obtengo? ¿Cuánto es el espacio? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, el espacio es 20. A ver, fíjense después en su tabla ASCII. El espacio es 20 en hexa, ¿no? Okay. Si yo le sumo 20, ahí tengo un pequeño problema. ¿Qué obtengo? 20 más 20, 40. ¿Alguien sabe qué es 40? Arroba. Arroba, muy bien. O sea que yo vería, supóngase que he introducido Juan Pérez en mayúscula, yo vería Juan en minúscula, una arroba y Pérez en minúscula. Entonces ahí tengo que preguntarme si hay un espacio, y si hay un espacio me saltaría la suma de 20. Pero escuché que un estudiante me dijo, también podría usar una máscara. ¿Qué máscara? ¿Y qué? Un OR de 32 igual. Porque a la vez sumaría y no alteraría los otros bits. Exacto. Miren, acá pues otra forma de hacerlo, mucho más sencillo, van a ver. Le digo, OR, esto lo hemos visto, señor, inclusive creo que hemos hecho estos ejemplitos. Bien, tomo lo que hay en AL y hago un OR, bit a bit, un bitwise, con 20. ¿Por qué 20? Porque yo tengo que un bit que está en 0, que está en la posición 5, tengo que volverlo a que sea 1, porque del 41 tengo que pasar al 61, ¿no es cierto? Entonces basta tomar lo que hay en AL, hacer un OR con esta máscara. Bueno, yo le he puesto en hexa, ¿no? 20. Ahora fíjense qué interesante. Por eso también el ASCII no ha sido hecho al azar. ¿Sí? ¿Qué pasa con el espacio? Lo mantiene. Y lo mantiene, ¿no? 20 OR 20, bueno, en hexa, ¿no? 20 OR 20 sigue siendo 20. Entonces no tengo que preguntarme, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, ¿sí?
usar en este caso una máscara. O si no usa una máscara, también lo pueden sumar, pero tendrían que preguntarse, lee un carácter, ese espacio, si es 20, entonces sáltense la suma, porque si no van a encontrar arroba. Ok, lo demás lo tendrían que saber. Ok, una vez que le hemos convertido a minúscula, que está en AL, por supuesto, lo guardo en el mismo arreglo, donde apunta RBX. Y luego voy incrementando la base para ir recorriendo todos los caracteres. Y acá esto no es obligatorio, estoy usando un loop. Un loop, por eso acá le pasé a SX. Ustedes saben que el loop solo trabaja con el registro C, ¿no? El loop ya saben lo que hace, decrementa y se pregunta si es 0. Si no es 0, sigue el ciclo. Okay. Terminamos viéndolo, por la mejor forma es verlo en la pantalla. Okay. Mayúscula, minúscula es este de acá. No. Listo. Bueno, empiezo. Le pido al usuario que introduzca. Acá voy a capturar por teclado. Yes. Ok. Y eso me va a almacenar en la 4073. Ok. Ya, entonces supóngase que el usuario introduce Juan Pérez. Enter. Ahí está, señores, Juan Pérez. ¿Lo ven? El 20. El espacio, ¿no? Bien, ahí está lo que ha introducido el usuario, ¿no? En mayúscula y está almacenado, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo saber la longitud? Bueno, una forma es que ustedes se hagan, sí, un pequeño subprogramita, lee, se pregunta, ¿es null? No es null, incrementa un contador, etcétera, etcétera. Cuando llega acá, null igual a null, sí, se salen. Otra forma de hacerlo es usar ya una función prehecha y muy sencilla, basta pasarle el comienzo de la cadena donde empieza. Ahora fíjense que va a aparecer en RAX. Ok, doy F8. Ah, me ha devuelto la longitud de la cadena. Ahora, voy a inicializar un puntero en RBX, esto lo saben. Ahí está, inclusive me dice esto apunta a la cadena Juan Pérez. Mi contador, ese A que me devolvió la función, lo voy a pasar. Ahora voy a leer el primer carácter, que es la J mayúscula. Ahí está. 4A, inclusive me dice entre comillas simple, es una J. Ahora fíjense, esa J la voy a convertir a minúscula. Ya está. 6A. Ya hemos convertido la primera letra. Y ahora en AL está la minúscula, RX no ha cambiado, sigue apuntando acá, lo voy a almacenar en esa posición. Ahí está, señores, CA, se me ha convertido a minúscula. Incremento, el loop va a decrementar el 10, ahí está 9, volvemos. Leemos la segunda carácter, que es la U mayúscula. Ok, la convertimos a minúscula. La almacenamos. Fíjense cómo va cambiando. Va cambiando el string. Ah, ahí está el espacio 20. Fíjense que sigue siendo 20. No ha cambiado.
Ok, etcétera, etcétera. Okay. Estamos llegando al final. La Z ya la cambió. Fíjense que aparece Juan Pérez en minúscula. Bien, y ahora el loop va a decrementar RCX, está en 0 y ya no volvemos al inicio del ciclo. Señores, esta es la base de muchísimos programas, ¿sí? La idea es que si tienen una cadena o más de una cadena, pueden hacer una serie de procesos que seguramente lo han visto durante los cursos de programación, ¿no? Okay. Bueno, creo que nos hemos pasado. Si no hay preguntas, espero, señores, que el día viernes, esté habilitado. Parece que es serio el problema del servidor, no sé. Que esté habilitado el servidor del Moodle para tomar el examen. ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, tengo una duda. Entonces, si se resuelve hasta el viernes, ¿hasta dónde daríamos nuestro parcial? Esto no entra a la parte de cadena. No entra en el segundo parcial de cadena. Claro, en el segundo parcial estamos hablando, obviamente. El segundo parcial va a estar enfocado mínimamente en una llamada a su rutina, hecha por ustedes, obviamente, call y red, con un paso o dos de parámetros, ¿sí? Eso sí entra, ¿sí? Y entraría printf, scanf, pero no de strings, sino de entero, lo que hemos visto en las clases anteriores. Eso es todo. La parte de string que vimos hoy día no entraría. Ah, ya, gracias, gracias. Ya. Nada. ¿Algo más, señores? Bien, entonces no se olviden, bueno, ya lo van a ver si está habilitado el Moodle. De paso les he dejado unos programitas ahí para que puedan repasar. Bueno, si está habilitado, el día viernes vamos directo al examen. Ya saben cómo hacer. Bueno, señores, gracias. Entonces, hasta luego. Voy a finalizar. Hasta luego, señores.